En esta edición vamos a tratar de responder una pregunta sumamente importante que se está discutiendo muchísimo en estos días. ¿Cuándo vamos a salir del cepo? ¿Cuándo el gobierno va a quitar las distintas regulaciones cambiarias que todavía hoy siguen en la economía? Bienvenidos, bienvenidas a este cuarto episodio de Economía Explicada. En esta edición vamos a tratar de responder una pregunta sumamente importante que se está discutiendo muchísimo en estos días. ¿Cuándo vamos a salir del cepo? ¿Cuándo el gobierno va a quitar las distintas regulaciones cambiarias que todavía hoy siguen en la economía? Para eso, como siempre, arranquemos viendo algunos de los datos y cosas que vamos a ir analizando con el correr de las filminas. Lo primero y principal es que cuando uno hace un poquito el recorrido de lo que fue diciendo el presidente respecto de la salida del cepo, vemos que fue modificando varias veces las condiciones, ¿sí? En primer lugar, en los primeros meses, cuando dio algunas entrevistas, como por ejemplo la que están viendo acá en febrero, el presidente se mostraba bastante confiado en poder quitar estas regulaciones relativamente rápido, antes del primer semestre. Sin embargo, lo que vimos, y ya charlamos en dos capítulos anteriores, fundamentalmente en el primero, que si buscan acá lo van a poder encontrar, es que después de unas primeras medidas donde la devaluación del tipo de cambio, algunas regulaciones a las importaciones y digamos el ajuste fiscal, eso generó un superávit de cuenta corriente y una fuerte acumulación de reservas, pero que con el correr de los meses se fue agotando, ¿sí? Una premisa básica sobre la que vamos a insistir también más adelante es que para poder quitar todas las regulaciones cambiarias, en particular aquella que de alguna manera prácticamente prohíbe la compra de dólares para atesoramiento, es que el Banco Central necesita tener una suficiente cantidad de divisas. Y como les decía al principio, la acumulación de reservas que fue llevando a cabo el Banco Central fue sumamente importante. Con el correr de los meses, con la apreciación del tipo de cambio, esto se fue mermando hasta que directamente para junio el Banco Central ya estaba teniendo que vender dólares de su bolsillo para poder sostener el crawling peg. Tal es así que entonces, pasó el primer semestre, no hubo novedades de las regulaciones cambiarias que se mantuvieron prácticamente en su totalidad. Y después en un intercambio en la red X, el periodista Lucas Morando le pregunta al presidente y el presidente responde que se tienen que dar tres condiciones para la salida del cepo. Terminar con los pasivos remunerados, terminar con los y que la inflación y el tipo de cambio converjan en un entorno cercano a cero mensual, ¿sí? Algunas de estas cosas ya las vimos y las explicamos previamente, pero las repasamos rapidito para que se entienda. La cuestión de los pasivos remunerados y los puts, ahora lo vamos a analizar un poco más en detalle, pero era toda esta, digamos, esta deuda del Banco Central que para Milei podía ser claramente una potencial fuente de emisión de dinero sumado al pago de los intereses y que entonces todo este excedente de dinero provocaría inflación y también provocaría que esos pesos puedan ir hacia la compra de dólares cuando se quitaran las regulaciones. Y después, por otro lado, la condición, digamos, más novedosa que se ve en este caso es esta de que converja la inflación con el tipo de cambio, ¿sí? Insisto, recordemos de los capítulos anteriores que uno de los principales problemas o las principales dudas que muestra la política económica, el plan que está llevando a cabo el gobierno de Milei, es que el dólar, el tipo de cambio oficial, se viene abaratando de manera sostenida porque obviamente lo que está pasando es que está aumentando por debajo de la inflación. Entonces, la tercera condición que había marcado acá Milei fue la de que la inflación debería seguir bajando, recordemos que se ubica en torno al 4%, que debería seguir bajando hasta llegar al 2%. En ese momento, obviamente, habría una convergencia y que a partir de ahí seguirían bajando hasta un entorno cercano a cero, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, a las pocas semanas hubo otro cambio en las condiciones, ¿sí? Milei volvió, podríamos decir, a cambiar el arco. En realidad, la semana pasada dio una conferencia y en esa conferencia dijo lo siguiente: en la medida que vamos cumpliendo las metas, vamos dando los pasos y vamos avanzando. Entonces, ¿cuál es la ansiedad? Sacar el cepo, es decir, la fase 3. Recordemos acá
que estamos en la fase 2 y esto sería la siguiente fase. Bueno, ¿eso cuándo va a ocurrir? Cuando hayamos cortado definitivamente con la emisión monetaria. Eso va a ocurrir cuando la base monetaria termine de igualarse a la base monetaria amplia, que quiere decir que todo el sobrante de dinero se eliminó. Bueno, como vemos, los tres requisitos anteriores desaparecieron. De alguna manera, los primeros dos están acá metidos, pero son distintos. Y el único requisito que ahora haría falta para quitar las regulaciones cambiarias es que la base monetaria se equipare con la base monetaria amplia. Ahora, en breve, vamos a explicar un poquito esto, pero obviamente que lo otro que está diciendo acá Milei es, cuando eso suceda, el resultado que eso va a generar es que no va a haber un excedente de pesos. La economía va a tener la cantidad de pesos correcta para funcionar normalmente. Y lo otro interesante, que también agrego, porque esto también lo vamos a charlar un poquito al final, es esta cuestión de que Milei está convencido de que una vez que la economía tenga la cantidad de pesos suficiente, es decir, que haya sacado todo el excedente de pesos de circulación, y que libere las regulaciones cambiarias, no va a haber ningún tipo de corrida sobre el dólar. ¿Por qué? Bueno, justamente porque en razonamiento monetarista de Milei lo que dice es, mirá, como no va a haber excedente de pesos, no va a haber manera de que la gente pueda comprar muchos dólares, es decir, que se genere una corrida, ¿no? Ahí uso una analogía que es bastante buena, que como dice es como dar un revólver sin balas. Bueno, sobre esto, insisto, vamos a hablar un poquito más adelante, porque cuando uno mira un poquito la historia, Argentina encuentra con que en realidad, por más que pueda haber un excedente de pesos, también está la cuestión de los dólares, sobre todo de la cantidad de reservas que tiene el Banco Central, ¿sí? Pero volvamos sobre esta condición. Lo primero que llama la atención es que esta condición hoy ya prácticamente se cumplió. Sí, acá estamos viendo un gráfico del marco normativo, del marco monetario que publicó recientemente el Banco Central, que justamente muestra esto, ¿sí? Lo que están viendo arriba son los pasivos remunerados. Recordemos que la base monetaria amplia es la suma de la base monetaria más estos pasivos remunerados. ¿Sí? Entonces, lo que había dicho recién Milei era que la condición para que pudieran sacar las regulaciones cambiarias era precisamente que la base monetaria se equiparara con la base monetaria amplia. Bueno, la cuestión es que justamente esto ya pasó, ¿sí? Hoy en día la base monetaria amplia desapareció, entre comillas, ahora vamos a ver por qué, pero es exactamente o prácticamente idéntica, queda un remanente que la base monetaria. ¿Cuál es la cuestión entonces? O digamos, ¿cómo podemos reinterpretar lo que dijo el presidente? Bueno, creo que de vuelta, acá podemos recurrir a otro gráfico del marco normativo que publicó recientemente el Banco Central, justamente explicando un poco, aclarando, ¿no?, las diferentes dudas que iban surgiendo con los anuncios, cuál era la primera fase, cuál era la segunda fase. Y justamente lo que plantean en este documento es que la segunda fase arrancó en el momento en el cual se eliminaron los puts y los pasivos remunerados, ¿sí? O sea, como pueden ver este gráfico, acá tienen la evolución desde diciembre del 2019 hasta una proyección al 2025, la base monetaria, que es la línea azul que ven debajo, y la base monetaria amplia, que es simplemente la base monetaria más los pasivos remunerados. ¿Sí? Fíjense cómo a partir del cambio de la administración y en realidad un poquito antes, esa base monetaria amplia se venía reduciendo y cómo en las últimas semanas se redujo abruptamente hasta que finalmente se equiparó con la base monetaria, ¿sí? Ahora bien, insisto, ¿esto significa que estamos ya en el momento, según Milei, de que se puedan sacar regulaciones? No. Acá es donde uno debería reinterpretar lo que dijo Milei, para no decir que se equivocó, ¿no?, con la afirmación que hizo, porque en realidad lo que plantea el Banco Central es que lo que debería suceder para que este objetivo se cumpla es que la base monetaria alcance una meta fijada por el Banco Central, que justamente es una meta que está asociada a la base monetaria amplia del 30 de abril. Yo sé que esto suena como chino básico, pero es importante que se entienda para poder entender o para poder ponerle un poco de contexto a lo que dijo el presidente. Entonces, fíjense que hoy la base monetaria está en niveles bastante bajos, la cantidad de dinero en circulación y depósitos que hay en el Banco Central, y justamente lo que dice el Banco Central es que a partir de ahora debería darse un proceso de crecimiento de esa base monetaria hasta que se llegue al techo fijado por
el Banco Central, que sería de 47,7 billones de pesos. Cuando se logre ese objetivo, ahí estaríamos en las condiciones que planteó previamente el presidente Milei, ¿sí? Y acá uno podría preguntar, pero pará, si crece la base monetaria, está creciendo la cantidad de dinero en circulación. ¿Y no era justamente que lo que el gobierno quería era reducir esa cantidad de dinero? Sí, está perfecta esa observación. Lo que hay que tener en cuenta acá es que para el presidente, digamos, para el enfoque más monetarista, vos tenés crecimiento de dinero que puede ser positivo para la economía y crecimiento de dinero o excedentes de dinero que serían negativos, ¿sí? Eso lo podemos ver bastante en claro mirando un poquito cómo fue la evolución de la base monetaria y de la base monetaria amplia o los pasivos remunerados. Como pueden ver, desde enero hasta mayo teníamos una base monetaria relativamente pequeña, pasivos remunerados muy importantes, si esto lo explicamos en un episodio anterior, recuerden que es la contrapartida del exceso de liquidez de alguna manera de todos los depósitos que tienen las empresas y la gente en los bancos, y eso a su vez el Banco Central de alguna manera lo absorbe emitiendo estos pasivos remunerados que se lo da a los bancos, y eso genera una deuda que tiene el Banco Central, que además esa deuda devenga intereses. Entonces todos los meses el Banco Central tenía que emitir dinero para poder pagar los intereses de esa deuda, y acá estaba el problema principal desde la óptica de Milei, ¿sí? Lo primero que tuvimos ahí por mediados mediados de mayo, fue un canje, ¿sí? Una parte de esos pasivos remunerados pasaron a la cuenta del Tesoro. O sea, lo que hizo el gobierno fue decirle a los bancos, que son los que tienen los pasivos remunerados, mira, te voy a cambiar estos pasivos por un título similar, pero que lo va a emitir el Tesoro, ¿sí? Las LECAP. Entonces acá vemos que una parte de esos pasivos remunerados desaparecen, obviamente que desaparecen entre comillas, porque en realidad es un canje, un intercambio de un activo por otro. La diferencia es que ahora esa deuda, el Banco Central se la pasó al Tesoro, ¿sí? Por eso ven que ahí caen los pasivos remunerados y se incrementan el dinero depositado en la cuenta del Tesoro, porque obviamente lo que hizo el banco, si yo lo veo desde el punto de vista del banco, ¿qué fue lo que sucedió? El banco tuvo que devolverle ese pasivo remunerado al Banco Central, le dio la plata, con esa plata fue y adquirió la deuda del gobierno, con lo cual terminó con un activo similar, una deuda con otro nombre, pero una deuda al fin, y el gobierno es el que se quedó con esos pesos, que los deja depositados en la cuenta del Banco Central sin tocarlos, obviamente para que eso no circule por la economía, ¿sí? Pero obviamente todavía seguían habiendo pasivos remunerados, hasta que fíjense que para fines de julio desaparecen completamente. Ahí es donde, recuerden, hablamos del inicio de esta fase 2, que es el canje de estos pasivos remunerados por las letras de liquidez o ¿sí? Entonces, de nuevo, fíjense cómo el Banco Central canjea estos pasivos a los bancos y a cambio le da una LEFI, otra letra, ¿sí? Que también es emitida por el Tesoro. Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá es que toda esa deuda que tenía el Banco Central, todos esos pasivos remunerados, esta parte de gráfico que ven en las columnas naranjas, todo eso fue trasladado al gobierno. Con lo cual el Banco Central se queda sin deuda y justamente, como definimos la base monetaria amplia como la base monetaria más los pasivos remunerados, bueno, hoy esa base monetaria amplia desapareció, o diríamos que es exactamente igual a la base monetaria, ¿sí? Pero, digamos, esos pesos de alguna manera o esa deuda sigue estando, solo que cambió de manos. Y a partir de eso, lo que anunció o comunicó el Banco Central, que sería el fin de esta fase 2, es que la base monetaria debería incrementarse hasta volver a ese nivel de donde encontraba previamente la base monetaria amplia de 47,7 billones. ¿Por qué? Bueno, dos cuestiones. La primera es, como decíamos antes, porque la cantidad de dinero que está circulando en términos de billetes y los depósitos que están en el Banco Central y la base monetaria es sumamente baja. Argentina hoy tiene uno de los niveles más bajos históricamente de cantidad de dinero circulando. ¿Por qué? Porque no se demanda. Sí, acá hay una cuestión también hay que entender, que es que si vos tenés una inflación muy alta, una actividad económica en baja, bueno, se demanda muy poco dinero. Y eso justamente, lo que el gobierno dice es, a medida que la inflación baje y a medida que la economía se reactive, va a recuperarse la demanda de dinero. Va a volver a aparecer el crédito, la gente va a necesitar más plata porque va a tener mayor poder de consumo. Y obviamente todo eso sería un incremento positivo de la cantidad de dinero, porque obviamente que si aumenta la demanda de dinero, el Banco Central debería proveer
esa cantidad de dinero para no truncar ese proceso de recuperación de la economía, ¿sí? Entonces, por eso es que la proyección del Banco Central es que esto paulatinamente debería recuperarse aproximadamente para mediados de 2025. ¿Sí? ¿Y por qué ese monto? Bueno, lo que el gobierno y el Banco Central dicen es, mirá, en 2019, cuando la economía funcionaba sin regulaciones cambiarias, de alguna manera podríamos decir cuando funcionaba con normalidad, la cantidad de dinero que estaba circulando, obviamente medida en términos reales comparado contra la inflación y la economía de esa época, era justamente esta cantidad. Entonces, lo que el gobierno dice es, si la economía se recupera, si la inflación baja y crece la demanda de dinero, debería crecer hasta ese nivel, ya si aumenta por encima sería un problema, con lo cual ese es el objetivo, ¿sí? ¿Y cómo es que se va a dar eso? Bueno, acá vamos a poner un poquito de teoría para que se entienda. Tenemos que explicar rápidamente, si no me va a llevar demasiado. Perdón, me estoy saliendo de una gripe bastante complicada. Tenemos que explicar cómo es que los bancos otorgan préstamos, ¿sí? Porque para entender cómo es que se va a incrementar la base monetaria hasta ese nivel, de una manera podríamos decir genuina, bueno, eso fundamentalmente se da a través de la creación de dinero que hacen los bancos cuando otorgan préstamos. Porque esta es una primera cuestión que es importante y que muchas veces no está del todo clara, es que los bancos crean dinero. Es lo que se conoce como la creación secundaria. Justamente crean dinero cada vez que otorgan un préstamo. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿sí? Muy esquemáticamente, un banco lo que hace es captar depósitos de la gente y esos depósitos utilizarlos para generar un tipo de rendimiento. O sea, cobran una tasa baja por obtener esos depósitos, tratan de obtener una rentabilidad más alta por medio de capitalizar eso, ¿sí? ¿Cuál es la manera más común que utilizan los bancos? La de otorgar préstamos. Entonces, lo que hace el banco es prestar una tasa de interés más alta y de esa manera ganar con esa diferencia, ¿sí? Ahora bien, una primera cuestión que es importante de entender es que cuando el banco otorga un préstamo, en un principio no es que necesita primero captar el depósito, ¿sí? Lo que hace el banco es otorgar el préstamo. Imagínense a cualquiera de ustedes, yo soy el banco, bueno, les pido, no sé, el proyecto de inversión que van a hacer, lo analizo, me parece correcto. Una vez que lo apruebo, lo que hago es crearles una cuenta a ustedes en el banco y depositarle, por ejemplo, 10 millones de pesos, ¿sí? Entonces, fíjense que el balance de ese banco se mantiene, ¿sí? Porque tiene ahora un depósito nuevo, que es el que les di a ustedes por 10 millones de pesos, y del lado del activo, 10 millones, que son los que ustedes me deben y que van a tener que empezar a repagar posteriormente, ¿sí? Uno puede decir, bueno, pero pará, acá habría un problema. ¿Qué pasa si esa persona, ustedes, sacan ese dinero del banco? Bueno, si hacemos un ejercicio, digamos, de pensar que es el único banco que hay en la economía y ustedes usan esa plata para pagarle a Pepito, no sé, los costos o los insumos para su proceso, Pepito va y le paga a otro con eso, ¿sí? Pero hay un solo banco, esa plata al final del día va a terminar de vuelta depositada en el mismo banco, con lo cual esa plata no puede escaparse, ¿sí? Obviamente, si a esto le agregamos billetes o le agregamos otras cuestiones, ahora vamos a ver que eso cambia un poco la cuestión, pero lo importante de entender es que el sistema agregado, el sistema financiero en su totalidad, cuando otorga préstamos, lo que está haciendo es inyectar dinero. Porque fíjense que ahora tenemos un nuevo depósito que antes no existía por 10 millones de pesos, ¿sí? Hay más plata circulando en la economía, obviamente plata electrónica. Pero bueno, ¿qué pasa? Obviamente esto no es real. ¿Qué pasa si tenemos más bancos? ¿No? ¿Qué pasa si, por ejemplo, como decíamos recién, el préstamo se lo otorgamos a una persona que tiene justamente la cuenta en el banco A, pero esa persona después va y le paga la plata para hacer su inversión a una persona en el banco B? ¿Qué sucede en este caso? Bueno, fíjense, lo que sucede acá es que la persona saca su plata del banco, o en realidad podríamos decir la transfiere. Ahí pueden ver cómo el depósito que estaba en el banco A se transfiere al banco B, pero por otro lado, lo que tiene que suceder para eso, digamos, de alguna manera ser respaldado, es que el banco sea el que también transfiere esos fondos. Y ahí utilizan lo que se conocen como reservas bancarias, que son, podríamos decir, el dinero electrónico que utilizan los bancos para saldar justamente las cuentas entre sí. ¿Cuál es el tema acá? Bueno, fíjense, comparen la situación inicial que tenía el banco A cuando otorgó el préstamo contra la situación final cuando ese cliente sacó la plata de su banco. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora? Bueno, que el banco A no tiene la liquidez suficiente para responder a todos los depósitos que tenía previamente. O sea, si la gente del banco o otras personas deciden sacar su dinero, bueno, podría pasar que el banco no tenga la liquidez suficiente, no tenga esas reservas bancarias suficientes para poder respaldar esos depósitos. Entonces, ¿por qué quiero aclarar todo esto? Porque justamente cuando el banco
otorga un préstamo, eso está reduciendo su liquidez. Y la manera de recuperar esa liquidez, ¿cuál es? Bueno, tiene que agarrar algunos de los otros activos que tiene y venderlos a cambio de dinero. Y ahí es donde aparece justamente el vínculo entre la creación de los préstamos y del dinero con lo que veíamos recién de cómo la base monetaria se incrementaría, y eso se haría a costa de la reducción de las LEFI y de el dinero que está acumulado en la cuenta del Tesoro, ¿sí? Volvamos acá. Lo que yo les había dicho es que el objetivo, o digamos la estimación que hace el gobierno, es que esa base monetaria que tenemos hoy debería incrementarse hasta ese techo, y obviamente que lo que debería suceder es que esas LEFI desaparezcan y que esa plata en cuenta del gobierno también desaparezca. ¿Por qué desaparecerían? Bueno, porque cada vez que los bancos empiezan a prestar plata, van a tener que recuperar liquidez, y la manera de recuperar esa liquidez es desprenderse de estos activos que previamente charlamos que tienen los bancos, las LECAP, las LEFI. Entonces todo lo que haría es justamente que se cree dinero, es decir, que la base monetaria aumente, que desaparezcan estos activos o esta deuda que tiene el Banco Central y el gobierno puntualmente, y que eso sea, digamos, un crecimiento positivo, porque habría más dinero, pero porque habría una demanda por detrás latente que justamente vendría de la mano de la recuperación de la economía, ¿sí? Este es el objetivo o la idea de cómo piensa el gobierno que esto va a funcionar en los próximos meses. Y de nuevo, cuando esto se cumpla, que según la proyección del gobierno era para mediados del año que viene, según Milei, y ahí es cuando estaremos en condiciones de quitar las regulaciones cambiarias, ¿sí? Con lo cual acá ya estamos dando una primera respuesta. Parecería que en el corto plazo el cepo no va a verse eliminado, ¿sí? Que esto pasa recién el que viene. Es más, en ese discurso que brindó Milei hace unas semanas, hizo una defensa del cepo, ¿sí? Dijo, es falso que las economías no puedan crecer con cepo, lo cual, digamos, además de que de alguna manera está justamente defendiendo esto y diciendo que vino para quedarse por lo menos por un tiempo, también es llamativo porque uno puede encontrar tweets, ¿no?, previos del presidente diciendo que justamente el cepo atenta contra el crecimiento. Un poco si uno mira la evolución histórica argentina en los últimos años, ve que el cepo es una medida que es bastante negativa para la economía, porque justamente genera una brecha cambiaria, genera salida de divisas, ¿sí? Eso atenta contra el crecimiento. Entonces, realmente no es una buena medida, pero bueno, en el marco de esto, que parecería que el cepo por ahora por lo menos vino para quedarse, bueno, ahí se entiende la justificación de Milei, ¿sí? Ahora bien, para agregar un poquito de dudas, ¿no?, a toda esta cuestión, además de ir cambiando los requisitos, de ir pateando los plazos, unas semanas después de que el Banco Central publicó este marco monetario del que veníamos charlando, justamente de cuándo iba a lograrse esta fase 2, la proyección, todo, bueno, el vicepresidente unas semanas atrás dio una conferencia de prensa, justamente explicando estas cosas, y ahí vemos que esa proyección cambió, ¿sí? Como pueden ver en este gráfico que sale de esa presentación, la pueden encontrar en la página del Banco Central, la recuperación de la base monetaria no sería para mediados del 2025, como planteaba el documento original del Banco Central, sino que sería para fines de 2027. Es decir, justamente cuando termine la gestión del gobierno de Milei, ¿sí? Acá, de nuevo, habrá que ver si es que fue un error, no fue un error, si es que hay alguna cuestión que no quedó clara y que el Banco Central no comunicó, pero bueno, lo cierto es que hoy tenemos dos estimaciones distintas con 3 semanas de diferencia, donde la más reciente lo que estaría indicando, si es que todo lo anterior, digamos, es tal cual como plantea el Banco Central, que recién se lograría ese objetivo para fines del 2027 y que recién ahí entonces es donde se quitarían las regulaciones cambiarias, ¿sí? Agrega un poco más de dudas a toda esta cuestión que venimos charlando. Al margen de todo esto, digamos, si uno sale un poquito de la parte más discursiva, de los cambios, la cuestión de fondo es que para poder sacar las regulaciones cambiarias, el Banco Central tiene que tener las reservas suficientes, ¿sí? Recordemos, quitar regulaciones cambiarias, hay un montón, está el dólar blend, hay regulaciones por las importaciones, pero la fundamental es que hoy las personas, las empresas, no pueden comprar dólares libremente, ¿sí? Está la restricción de los $200 por persona, que es claramente baja. Entonces, cuando vos quitas esas regulaciones, lo que haces justamente es abrir una potencial demanda de dólares muy grande, sobre todo si la economía empieza a generar algún tipo de ruido o dudas respecto de su sostenibilidad, si va a seguir bajando la inflación. Eso puede disparar una corrida que justamente la gente salga a comprar dólares y entonces eso dispare el valor del dólar. Para que eso no suceda, el Banco Central puede sostener dicho valor, pero para eso tiene que tener reservas,
¿sí? Entonces, digamos, al margen de lo que plantea Milei, de que por más que vos saques todos los pesos de la economía, bueno, el Banco Central tiene que tener dólares. Y si dejamos un poquito de lado la parte más retórica del gobierno y nos vamos a la cuestión más práctica, uno podría decir que en realidad se está posponiendo la salida del cepo justamente porque hoy el Banco Central no tiene los dólares suficientes. ¿Sí? Como pueden ver en este gráfico, que lo que estamos viendo acá es la evolución de las reservas netas. Recuerden, las reservas netas lo que hacen es medir los dólares que tiene el Banco Central, pero descontando los compromisos de corto plazo que pueda tener. ¿Sí? Entonces es como una especie de decir cuáles son los dólares que realmente tiene el Banco Central, cuáles son los dólares que realmente puede utilizar para sostener un tipo de cambio en el marco, por ejemplo, de un proceso donde se abra de vuelta el mercado financiero y se quiten las regulaciones cambiarias. Como pueden ver, hoy esas reservas negativas que habíamos visto que habían crecido de manera sostenida en los primeros meses, están o siguen en niveles bastante negativos. ¿Sí? Actualmente las reservas netas son de menos 3.100 millones de dólares. ¿Se puede sacar con esto? Bueno, de vuelta, si uno sigue al pie de la letra lo que dice Milei, es que se podría, ¿sí? En tanto y en cuanto no haya un excedente de peso en la economía. Insisto, yo creo que hace falta que esto se fortalezca, porque si vos no tenés los dólares suficientes, eso puede generarte una corrida. Sin ir más lejos, también uno puede tomar como referencia cuántas reservas tenía el Banco Central al momento de la salida del cepo de Macri. ¿Sí? Como están viendo ahí, tenía casi 2.600 millones de dólares. Uno puede decir, es muy poquito. Sí, es cierto que es muy poquito, pero eso vino de la mano de un proceso de fuerte endeudamiento en moneda extranjera. Entonces, ni bien se quitaron las regulaciones, entraron un montón de dólares de endeudamiento que rápidamente llevaron que esas reservas netas crecieran hasta los 35.000 millones. Entonces, uno puede decir, bueno, mirá, ¿estamos en una condición similar? Pareciera que no, ¿sí? Porque el gobierno no parece tener, digamos, financiamiento neto, ¿no? No parece tener la capacidad de conseguir financiamiento. Veremos qué pasa con el FMI, pero los capitales internacionales no parecen interesados en, digamos, financiar al país, con lo cual, digamos, quizás tampoco es una referencia esas reservas netas para la salida del cepo. Es más, si uno proyecta cómo terminarían esas reservas de acá a fin de año, esto es algo que hizo recientemente, por ejemplo, la consultora Equilibra en un muy buen informe, y esa consultora lo que estima es que las reservas en los próximos meses seguirían cayendo de manera sostenida, básicamente por el repunte de las importaciones y fundamentalmente porque se siguen sosteniendo los pagos de esa deuda. ¿Sí? Ahí el único interrogante que tenemos es el blanqueo, que el gobierno estima que podría llegar a generar una recaudación de unos 2.000 millones de dólares, pero que aún así seguiría siendo insuficiente para poder tener un nivel de reservas adecuado para poder sacar a la economía del cepo. ¿Sí? Entonces, como para cerrar y terminar un poquito resumiendo todo lo que dijimos, primero que nada, cuando vimos, ¿no?, desde que asumió Milei hasta la actualidad, lo que se observa es que fue corriendo el arco. Fue cambiando los requisitos de la salida del cepo a medida que pasaban los meses y a medida que se notaba que la economía no generaba o no tenía los dólares suficientes para salir. La última, y no sabemos si definitiva, condición para que eso suceda, como dijimos, es que la base monetaria tiene que equipararse con el objetivo de la base monetaria amplia que charlamos recién. ¿Sí? Cuando eso suceda, ahí no habría excedente de pesos y ahí la economía estaría en condiciones de salir del cepo. ¿Qué pasa? El tema es que, según las propias proyecciones del Banco Central, como vimos, esto como mínimo sucedería dentro de un año, es decir, para mediados del 2025, o si la última presentación es la correcta, esto sucedería recién a fines del 2027, es decir, cuando Milei deje su gobierno. De cualquier manera, y como mostramos, el tema acá es que faltan dólares, ¿sí? Y en tanto y en cuanto el gobierno no consiga dólares, parecería que se va a seguir postergando esta salida del cepo, porque la economía, insisto, necesita, en particular el Banco Central, tener las reservas suficientes para poder hacer frente a cualquier tipo de corrida cambiaria. ¿Sí? Con lo cual, lo veremos más adelante, pero en principio parecería que hay cepo para rato. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos este cuarto episodio de Economía Explicada. Como siempre, den likes, difundan, comenten, ¿sí? Pregunten, dejen temas que les parezca que puedan ser interesantes para que charlemos en próximos episodios y nos vemos el lunes que viene con otro capítulo para seguir entendiendo algo que parece difícil pero que no es tan así como la economía argentina.